¿Qué tal, amigos? Iniciamos nuestra entrevista con el abogado Ciro Guzmán. Ciro Guzmán fue director nacional del Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular. Ha sido también o es dirigente nacional de esta agrupación política. Gracias por visitar Macas News. Hay muchos temas de la coyuntura nacional que debemos abordar. Y vamos de inmediato al tema, al grano, sin rodeos, así como se llama este programa. El juicio al vicepresidente de la República tiene la posibilidad de concluir como esperan los ciudadanos, teniendo la oportunidad de fiscalizar, de llegar al fondo del asunto, de determinar si está inmiscuido en algún acto de corrupción. Gracias, Carlos. Un saludo para toda la audiencia aquí en Morona, Santiago, y en el país y en el mundo. Así es. Este es un canal que puede ser sintonizado a ese nivel. Bueno, el juicio al vicepresidente de la República es un clamor de los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos, la gran mayoría, yo creo, tenemos sospechas de que no puede él estar al margen de los actos de corrupción que han sido denunciados, precisamente en las áreas en las que él tuvo la responsabilidad de la conducción política durante todo el periodo del gobierno de Ecuador. ¿Esa responsabilidad sería por omisión? Bueno, eso es lo que habría que determinar en los diversos juicios. Mire usted, el uno es un juicio penal. Nosotros, como Unidad Popular, hemos presentado oficialmente el pedido a la Fiscalía para que se lo vincule dentro del proceso de investigación, no solo a él, sino también a Correa. Porque es inadmisible, es imposible pensar que con tantos hechos de corrupción y con la magnitud que han tenido estos hechos de corrupción, simple y llanamente ellos no hayan conocido absolutamente nada. Bueno, el pedido es vincular a Correa y Glass en el ámbito penal, pero ahora hablamos de un juicio político. Y en el ámbito político, evidentemente ahí su responsabilidad es más clara. En el show que él montó, asistiendo supuestamente por voluntad propia a la Asamblea Nacional para informarle a la Asamblea de lo que él supuestamente había hecho, a rendir cuentas, de las áreas, para rendir cuentas, él se atribuyó como su responsabilidad política todo lo que él pretendió mostrar como logros de la gestión suya en esas áreas. Pues bien, si es que él es el responsable de los logros de la gestión en esas áreas, pues es responsable también de todas las irregularidades que también se cometieron en esas áreas. Ahora, pero ¿qué va a pasar en la realidad? El CAL tiene que calificar las pruebas para ver si son procedentes o no, pero en el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, tiene mayoría Alianza País. Si pasa del CAL, va a la Corte Constitucional, en donde la mayoría también es de Alianza País. ¿Qué fin le espera a esta propuesta de juicio político? A ver, ahí hay que diferenciar dos cosas. Primero, el CAL no tiene que calificar las pruebas. Pero han dicho que lo van a hacer. Pues esa es una atribución que ellos no la tienen. Si es que eso hacen, están en los hechos demostrando, primero, que violentan la Constitución y la ley, y segundo, que ellos lo que quieren a toda costa es impedir la fiscalización. Esa será la mejor forma de desenmascararse ante la opinión pública por parte de los miembros de Alianza País que están en el CAL, de que ellos no quieren la fiscalización. Por lo tanto, a ellos no les compete sino valorar los requisitos para la admisibilidad. Son requisitos legales de forma, pero ellos no son quienes van a juzgar al vicepresidente. El juicio el juicio político se sustancia ante el Pleno de la Asamblea Nacional, y los miembros de la Asamblea Nacional son los jueces en ese juicio político, son los que tienen que evaluar las pruebas y efectivamente pronunciar. Ahora, en cuanto precisamente a las pruebas que han presentado los asambleístas de CREO, ¿cree usted que están bien encaminadas hablando ya en derecho, o esas pruebas son como en algunos litigios muy flojas, sin sustento, bueno, mire, que no convencen? Primero habría que conocer todas las pruebas, no las conocemos. Pero de lo que hemos podido, diríamos, percibir a través de los medios de comunicación, de la información que ellos le han dado al país, evidentemente que hay pruebas, y más que suficientes, para un proceso de enjuiciamiento, destitución de Glass. Y yo diría eso en el ámbito político, porque en el ámbito penal es evidente que hay pruebas para el enjuiciamiento, destitución y para que se vaya a la cárcel. En el supuesto de que pasa y el CAL da lugar al juicio político, tiene que calificarse en la Corte Constitucional. ¿Tiene confianza en la Corte Constitucional en donde hay mayoría de Alianza País? Bueno, mire, en este momento Alianza País no es una cuestión monolítica. Alianza País es una colcha de retazos, en donde cada cual, ¿no es cierto?, actúa
ahora en función de los grupos a los que representa dentro de Alianza País. Bueno, todos hemos visto la posición del presidente de la República. Él ha dicho que quiere dejar en libertad a estas funciones para que en base a los méritos ya de las denuncias que están presentadas y de la investigación que se realice, determinen lo que deben hacer. Y de esa forma que no quede dudas durante 4 años sobre el vicepresidente. En este momento hay méritos. En el juicio político hay méritos para que ese juicio político vaya adelante. Los requisitos, tampoco a la Corte Constitucional le corresponde evaluar las pruebas. No, ese no es el papel. La Corte Constitucional no es el juez. La Corte Constitucional lo que tiene es que valorar si se han cumplido los requisitos para que proceda o no proceda el juicio político. Pero ahí vuelvo a preguntarle, ¿tiene fe usted, tiene la certeza de que la Corte daría paso? En ninguna de las instituciones del correísmo, pero evidentemente en las circunstancias actuales, que no son ya las de hace, antes del 24 de mayo, evidentemente cualquier cosa puede pasar. Bueno, más aún cuando ellos están obligados a responder ante el clamor ciudadano, que es el de que se enjuicie políticamente a Glass, y en el juicio efectivamente se determine si es culpable o no y se lo destituya o no. Usted dice, el escenario al interior de Alianza País no es el mismo que antes del 24 de mayo. ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Qué puede pasar? Y ahí vamos a la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Se habla posiblemente del aparecimiento de un nuevo bloque político. ¿Qué pasa con Alianza País? ¿Se empieza a desarmar? Bueno, primero, los 74 asambleístas que Alianza País reivindicó como parte de su victoria, fraudulenta y todo, ¿ya? De esos 74 no se olvide que más de 20 son de Alianza. No son puros Alianza País. Ellos ya dieron un primer campanazo. ¿Cuál fue? Se abstuvieron en la votación de aquella resolución presentada por la oposición para que se avale el diálogo que estaba convocando Moreno, para que se respalde ese diálogo. Ahí ellos se abstuvieron. Entonces, eso ya de por sí nos da... Es un signo de que algo está pasando. Es cierto de que algo puede pasar. Así. Yunda, el asambleísta por el Distrito Sur. Él dijo que es bueno que vaya el vicepresidente a juicio. No parece nada extraño y nada malo que vaya Jorge Glass al juicio político y que más bien ahí pues presente las pruebas, se defienda, demuestre que realmente no tiene nada que ver y no en el show ese montado con alfombra roja para que vaya y diga lo que le dé la gana con las barras gritando. Entonces, dice usted, da a entender de que Alianza País está desgranando. ¿Qué podría decirnos adicionalmente? ¿Es posible que surja un nuevo bloque al interior de la Asamblea? Puede ocurrir. Puede ocurrir que efectivamente dentro de la Asamblea surjan voces que están en desacuerdo con toda esta política de ocultamiento pleno de la corrupción que tiene una parte de Alianza País o que tienen hasta ahora, hacen público algunos militantes de Alianza País, caso Aguiñaga, ¿no es cierto?, caso Rivadeneira, los que quieren blindarle a toda costa al vicepresidente de la República, que quieren que no se investigue nada, que todo se tape, esa es la línea, que se tape todo. Ya. Entonces, puede ocurrir que haya un sector de Alianza País que efectivamente en estas circunstancias considere que la mejor forma incluso de defender la vigencia de su movimiento es transparentando las cosas, es poniendo al descubierto. Bueno, y ahora que habla usted de transparencia, tema deuda externa. Según el presidente de la República o expresidente Rafael Correa, quedaba la mesa servida una deuda externa aproximadamente en 26.000 millones. Pero ahora sucede que el presidente Moreno dice que la mesa no estaba servida, que se podía haber sido más prudente en el manejo de las finanzas públicas, que además la deuda, según un análisis de esta mañana, estaría en 59.000 millones de dólares. La pregunta es la siguiente: ¿se puede acusar aquí de ocultamiento de cifras, de ocultamiento de documentos públicos por parte del expresidente Correa y podría llevarlo a un juicio penal? Evidentemente, podría haber una tipificación penal de que el gobierno anterior, a través de varios de sus funcionarios, incurrió en el delito de falsificación de documento público y utilización de documento público falso. No se olvide que eso ya ocurrió en el IES por parte de Richard Espinosa. Pero en cuanto a la deuda externa, ahí estaría envuelto el Frente Económico y el propio presidente de la República, porque él en varias ocasiones siempre salió a defender de que no había tal endeudamiento. Cuando ya todo el mundo, todos los analistas económicos y de sectores políticos señalábamos que efectivamente la deuda ya estaba bordeando los 60.000 millones de dólares. Entonces, que hay ahí una presunta infracción penal, yo creo que sí. Yo creo que los ecuatorianos somos conscientes de eso. Ahora, desde su punto de vista, el manejo de la deuda externa en este momento,
Fíjese que es la primera vez en que el pago de la deuda supera lo que se invierte en educación y en salud. Para un país como el Ecuador, el peso del pago de la deuda que tiene que hacerse trimestralmente, que está más o menos por 375 millones de dólares trimestrales que hay que pagar por la deuda, ¿le va a permitir despegar? ¿Qué se debe hacer? Bueno, ese es uno de los graves problemas que hereda el gobierno de Moreno del gobierno de Correa. Y una de las primeras exigencias que nosotros, Comunidad Popular, habíamos formulado precisamente al presidente de la República es que le diga al país cuál es el estado económico en el que recibe. Y podemos decir que en cuanto tiene que ver con la deuda, por lo menos ya lo ha hecho público, ya se está aclarando, ¿no es cierto? Pero también ha dicho de manera genérica, la mesa no estaba servida. No está servida, Eso lo ha dicho. significa que hay otra cantidad de problemas que seguramente irán saliendo cuando se presente la proforma presupuestaria. Ahí vamos a ver qué es lo que realmente ha ocurrido en el país. Entonces, es evidente que el gobierno de Moreno tiene que hacer un rediseño de la arquitectura económica del país. Y ahí viene otro planteamiento. Nosotros pensamos que no pueden hacerse cambios de fondo manteniendo a los mismos tinterillos que estaban antes. Es decir, mire usted el equipo económico. ¿Quién está ahí? Está Rivera, que ya estaba antes. Está el actual ministro de Finanzas, que fue asesor en el gobierno de Correa y que en muchas ocasiones le vimos en Teleamazonas y en otros medios defendiendo la política económica. Y otros exfuncionarios del gobierno anterior. En manos del mismo personaje que dirigió el SDI. Pero yo le pregunto algo ahí, sí, sabemos quiénes están, pero ¿no cree usted que eso también puede ser parte de la estrategia de Moreno en que tanto el gabinete como los funcionarios de las principales entidades del Estado, incluido el Frente Económico, podría ser un gabinete y un grupo de autoridades de paso que en enero podrían cambiarse para no hacer el cambio muy brusco, muy radical? Dicen los rumores de que es un gabinete fusible. Puede ser un gabinete fusible. Si Moreno se propone efectivamente empujar los cambios que el país necesita y de manera urgente, tiene que empezar por depurar su gabinete de todo aquello que fue nefasto dentro del correísmo. Y uno de los bloques nefastos en el correísmo fue este bloque económico. Ese frente tiene que ser cambiado para aplicar políticas distintas que permitan efectivamente la recuperación del país. Y ante el panorama nacional, la crisis económica, social, política, ¿cuál cree usted que debe ser la participación de la ciudadanía? Veía yo que hay una invitación para hoy a las 5 de la tarde, bueno, ya pasó esa hora, debía haber una movilización para exigir el enjuiciamiento al vicepresidente Glass en Quito. Bueno, mire, yo creo que los cambios que el Ecuador reclama no solo van a partir de la voluntad del presidente de la República. Los cambios que el Ecuador reclama tienen que partir de la fuerza más dinámica de la sociedad. ¿Cuál es esa fuerza? El pueblo. Mire, quienes reemplazaron gobiernos en las épocas anteriores, ¿quiénes fueron? Los sectores populares levantados en lucha, movilizados, las organizaciones sociales populares. ¿Y qué quiere decir eso? ¿La gente debe volver a las calles? Pero claro. Hoy es el momento en que tiene que hacerse el mayor uso de las calles. ¿Para qué? Para recuperar derechos de organización. Mire, hay varias organizaciones ilegalizadas, organizaciones ambientalistas, organizaciones sociales y sindicales como la Unión Nacional. ¿Y qué va a pasar con la UNE? ¿Sabe algo que nos dé alguna primicia? ¿De quién? ¿De la UNE? De la UNE, que fue también desconocida. UNE, pues, hay una exhortación, ya la quinta o sexta exhortación de la Organización Internacional del Trabajo realizada al Ministerio del Trabajo y al gobierno del Ecuador para que reconozca e inscriba a la Unión Nacional de Educadores. El señor ministro ha recibido las visitas del FUT, de la Unión Nacional de Educadores, y ha dicho que va a estudiar este tema y evidentemente nosotros pensamos que ese es un elemento que tiene que cumplirse en el país porque efectivamente no hay razón alguna para la ilegalización de la UNE. Bueno, pero igual en criminalización, o sea, tienen que concederse las amnistías, los indultos, etcétera, a todos aquellos que fueron víctimas de la persecución correísta. Entonces, todos estos elementos están en juego, en debate en este momento. ¿Y tiene que exigirse en la calle? ¿Cómo? ¿Tiene que exigirse en la calle? Desde la calle tiene que exigirse esto. Y hablando de la calle, hablamos de revoluciones. Se van a cumplir 100 años de la Revolución de Octubre, pero se cumplieron también 10 años de una revolución en el Ecuador que, mire, no nos ha dejado la mesa servida, una deuda externa monumental. Entonces, ¿podemos seguir creyendo en las revoluciones, en el socialismo? A ver, primero, diferenciemos. Lo que hemos tenido en el Ecuador durante los últimos 10 años no es ninguna revolución ni ningún socialismo. Lo que hemos tenido ahí es un demagogo populista, ¿ya?, que fomentó el clientelismo, ¿ya?, en base a los millonarios recursos que tuvo de manera circunstancial,
y que, hablando de socialismo y hablando de revolución, lo que hizo es modernizar el capitalismo, perseguir a los revolucionarios, a los de izquierda, a las organizaciones populares. Pero si la Revolución Ciudadana, la Revolución Ciudadana dice tener a los verdaderos revolucionarios en sus filas. Sí, revolucionarios como Alexis Mera. Basta verle a Alexis Mera para saber qué tipo de revolucionarios estaban en la Revolución Ciudadana. Entonces, esa es una farsa, esa es una falacia. La Revolución de Octubre, que es la que hoy se conmemora, que se ve en la Unión Soviética, claro, se produjo bajo la dirección de Lenin, cambió al mundo. Es el evento más trascendental que se ha dado en los últimos siglos, evidentemente porque inauguró un nuevo sistema social en donde realmente hubo un proceso de redistribución de la riqueza social, un auténtico desarrollo. Mire, la Unión Soviética, de ser un país atrasado, con arado de bueyes, en menos de 30 años, hasta el año 53 en que murió Stalin, en donde se practicó, se estableció un verdadero socialismo en la Unión Soviética, pasó a ser una gran potencia mundial, que rivalizó de igual a igual con los Estados Unidos y que la superó. El primer hombre que fue al espacio, Yuri Gagarin, la primera mujer, Valentina Tereskova, el primer ser vivo, la perra laica, fueron obra de esa revolución que implementó la ciencia, la tecnología, pero que además salvó a la humanidad de la principal amenaza criminal, que fue el nazifascismo. Fue en la Unión Soviética, en la batalla de Moscú, en la batalla de Stalingrado, donde se revirtió la tendencia victoriosa del fascismo sobre todos los pueblos y se le dio vuelta a la guerra hasta que el Ejército Rojo entró en Alemania y proclamó la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la opinión de Ciro Guzmán, exdirector nacional del MPD, actual dirigente nacional de Unidad Popular. En el tema de los 100 años de la Revolución de Octubre, las celebraciones van del 26 al 28 de julio. Gracias por seguirnos, estimados amigos, en Macas News.